Donde están todos los archivos, voy a hacerlo sobre este mismo archivo. Ya, la diferencia es que voy a hacer una nueva sección para que quede claro. Ok. Fíjense que lo primero que nosotros tenemos que saber son los valores de R, L y C. ¿Cierto? Nunca nos dimos valores. Partamos con valores súper sencillos solamente para ver el efecto. ¿Ya? Y vamos a ocupar dos comandos principalmente, que son el comando SIS y el comando LSIM. Entonces yo siempre les dije, lean la documentación de cualquier comando antes de hacer cualquier tontera. Entonces vamos a ver, no, no era SIS, perdón, era SIS, SIS el curso. SS, el servicio secreto. Crear cierto modelo de ecuaciones de estado o convertir ecuaciones de estado, ¿ya? Y este es el formato que nosotros vamos a ocupar. Define SIS, ¿ya? Como un sistema de ecuaciones de estado de A, B, C, D. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a definir nuestro sistema. Vamos a hacerlo aquí, perdón. SIS es, fíjese que SS de A, B, C, D. ¿Ok? Pero que necesitamos primero tener las matrices para poder definir eso. Entonces vamos a poner aquí, ¿cierto? Definimos. ¿Qué vendría a ser el valor de R, L y C? Dentro de las clasificaciones, entrada, salida, coeficientes, parámetros del sistema. Parámetros, ¿cierto? Fíjense que el modelo es lineal. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Cuál es la necesidad de que un modelo fuera lineal? Tiene que cumplir dos propiedades, ¿cierto? Que era la... Exacto, que era homogéneo y que se podía sumar. Pero ¿cómo podemos saber que este es lineal si no tenemos el mapeo de entrada-salida? En los apuntes había un párrafo que decía algo con respecto a las GEO y algo con respecto a las ecuaciones de estado. Y decía más o menos así. Si el modelo es lineal, entonces acepta representación por ecuaciones diferenciales ordinarias de coeficientes constantes. Aquí, si no, los coeficientes cambiarían en el tiempo. ¿Ya? Y si el modelo es lineal, también soporta representación por variables de estado de esa forma, con matrices A, B, C, D, I. ¿Ok? Entonces, como pudimos representar el modelo mediante la representación de ecuaciones de estado, entonces podemos inferir que el modelo es lineal. ¿Ok? Parte de los problemas que van a resolver en la práctica es determinar, por ejemplo, si un sistema es lineal o no, pero, por ejemplo, ya, el sistema integrador, como el ejemplo que salía en los apuntes, ¿cierto? O tengo una relación entrada-salida y tengo que determinar si eso realmente cumple la propiedad de homogeneidad, la propiedad de superposición, ¿ya? Esa es como la parte más fea, digamos, de demostrar que es lineal o no es lineal. ¿Ya? Es como el tipo de pregunta desertable. ¿Ok? Ok, entonces, matriz A. De acuerdo a lo que notamos en la pizarra, era 0 menos 1 partido por L, ¿o no? ¿Ya? Ese punto y coma quiere decir que voy a tener otra fila, por lo que no saben de MATLAB. ¿Ya? La otra fila es 1 partido C menos 1 dividido en paréntesis R por C. ¿Verdad? La matriz B, 0. Ah, no, 1 partido por L y 0. Ya, fíjese que los puntos y coma me dicen esa es la siguiente fila. Aquí me está alegando por paréntesis. No, pero está bien. La matriz C era 0, 1, ¿verdad? 0, va, 0, 1. Fíjense, los espacios quiere decir distintas columnas, los puntos y coma quiere decir distintas filas. ¿Ok? Y la matriz D es 0. ¿Ok? Aquí da lo mismo definirla con corchete o sin corchete, para MATLAB es igual. Entonces ahora obtenemos modelo lineal, ¿cierto? Con el comando SIS. Y después vamos a ocupar el comando simulin, LSIM. Simulamos sistema modelo. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a ocupar el comando LSIM, que es simular la respuesta en tiempo, sistema dinámico para respuestas entradas arbitrarias.
Fíjese que el formato de salida es it,x, quiere decir la salida, el vector de tiempo, el vector de variables de estado, que es lo que nos interesa a nosotros. Y las entradas es el aparataje, digamos, el modelo generado por SS, U, que es la entrada, y el vector de tiempo. ¿Ok? Sys ut. Va. Entonces esas son las salidas. LSIM, las entradas era el handle del sistema, la entrada y el tiempo. ¿Ok? Tenemos que para eso definir todo. Antes de eso, entonces, vamos a tener que definir vector de tiempo. Fíjense que siempre uno le echa una mirada a la documentación, yo ya lo he ocupado 1000 veces, entonces no tengo que leer lo demás, pero uno lee la documentación de cada función y ahí le salen ejemplos de cómo hacerlo y todo lo demás. Entonces, súper fácil de seguir. De hecho, por ejemplo, parece que la cerré. Si ustedes revisan con más detalle, por ejemplo, ya el vector de tiempo tiene que ser un vector de 0, un delta de tiempo t final, que nosotros lo vamos a hacer con el namespace, como lo vimos, ¿cierto? Y fíjense que el dt es el incremento del tiempo. Hay distintas metodologías y en algún minuto incluso dan ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, define generar una señal cuadrada y ver la respuesta a un sistema de la señal cuadrada, ¿cachai? Sale toda la documentación que ustedes necesitan y un montón de ejemplos muy didácticos, ¿ok? Entonces para eso nosotros siempre ocupamos el namespace, ¿cierto? Para tener una grilla. Vamos a simular la del tiempo 0 al tiempo 10 con un incremento de 1000, o sea, con 1000 puntos entre medio. Fíjense, aquí lo que estamos dando, nosotros no le damos el paso, sino que le decimos cuántos puntos queremos y MATLAB calcula el paso necesario. Tenemos el vector de tiempo y tenemos que tener la entrada, ¿ya? Definir entrada, es lo que nos pedía. Y la entrada, vamos a ponerle U. Hagámoslo como lo habíamos visto ahora. ¿Les parece que ocupemos la señal F que habíamos definido como la entrada? Para ver qué pasa. ¿Dónde está la definición? Acá. Pero ¿para qué lo vamos a definir? Si la entrada ya está definida. Entonces la entrada le vamos a pasar el F de T que habíamos definido antes. Esa va a ser la entrada. ¿Ok? Vamos a simular el sistema. Y fíjense que a salida me da el vector de tiempo, pero el vector de tiempo ya se lo estoy pasando. Como no me interesa que me lo sobreescribe y que se demore en esa tontera, lo voy a poner aquí. Ajá. Option ñ. Ahí está. Colita de chancho. Colita de chancho. Va. No sé qué le pasa con la colita de chancho. Ahí está. ¿Qué pasa con la colita de chancho? Dice, no escribas nada en esa salida. Ya, como tiene 3 salidas sí o sí, tengo que ponerle eso para decirle, en la segunda salida no me escribas nada, sino que dame la primera y la tercera salida. ¿Ok? Así le decimos a MATLAB la instrucción. Y obviamente tenemos que plotear eso. Entonces vamos a poner, creo que era la figura 8. Y vamos a plotear, ¿cierto? T, la salida. Que fíjense que en este caso es simplemente un vector. ¿Ya? Y más que la salida, a mí me interesa el resultado de las variables de estado. ¿Ok? Ese es el resultado. ¿Se acuerdan que es súper fácil de obtener la salida? No tuvimos que resolver ecuaciones diferenciales ni nada. Entonces, por ejemplo, para entender mejor lo que está pasando, vamos a poner que dibuje la entrada y después la variable de estado. Para no confundirlo, vamos a ponerle leyenda, ¿cierto? ¿Qué es el primer elemento que estamos dibujando? F de t, va a decir, esa es la entrada. ¿Cuál es el segundo elemento que estamos dibujando? La primera variable de estado, que es, si miramos allá, la corriente del inductor. I sub L de t. ¿Y cuál es la tercera cosa que estamos dibujando? Porque es un vector, fíjense, x, acá, es un vector de 1000 puntos por 2. Entonces, una es la primera variable de estado, el segundo punto es la segunda variable de estado. Y la segunda variable de estado, de acuerdo a las definiciones que nosotros pusimos allá, era b sub c de t. Ahora queda un poquito más claro. Fíjense lo siguiente. La entrada aparece, ¿cierto? Con un escalón acá. ¿Qué pasa con el voltaje en el inductor? Empieza a subir. Aquí causa poco revuelo, la rampa. Simplemente lo considera como que sigue subiendo. ¿Ya? Y fíjense que tiene sentido, porque estamos aplicando un voltaje, ¿ya? Y la corriente del inductor sube. ¿Y qué hacemos después? ¡Pah! Le cortamos el voltaje de entrada al circuito que teníamos. ¿Qué pasa? Fíjense que se va cargando el inductor con corriente y se va cargando el condensador con voltaje. Una vez que se acaba la alimentación, la corriente del inductor sigue
cargando un poquito más a la corriente, al voltaje, ¿cierto? Sabemos esos circuitos. Y fíjense que aquí el voltaje ¡pum!, ya está en cero. Y todo este rato el condensador se sigue cargando. Llega un minuto, sin embargo, en que ya la corriente no es suficiente, que precisamente aquí no es suficiente para seguir cargando el condensador, y el condensador se empieza a descargar. Entonces, tanto el inductor como el condensador se descargan sobre la resistencia de salida. Y vemos que el voltaje cae. Pero ¿qué pasa? Como el circuito está en cero acá, ¿cierto? El inductor se carga hacia el otro lado, ¿verdad? Y empieza a adquirir corriente, digamos negativa, porque se empieza a cargar con corrientes en la otra dirección. Pero ¿qué pasa? Que el condensador se termina de descargar a cero, pero la corriente está, digamos, con polaridad distinta, empieza a circular y cargar el condensador hacia el otro lado. Y eso se mantiene hasta que, digamos, toda la energía se disipa por la resistencia. Fíjense que 10 segundos no fue suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentémoslo nomás. Y no tenemos que hacer ningún problema. Nos damos cuenta que recién a los 15 segundos esto ya se descargaron completamente. Entonces cargamos todo y el sistema por sí solo empieza a oscilar hasta que alcanza nuevamente el equilibrio. Vamos a ver en su momento que todo esto que pasa mientras modifico la entrada se llama de respuesta transiente, y una vez que la entrada se mantuvo en unos valores fijos, por ejemplo en este caso 0, se llama ya estado estacionario. ¿Ok? Entonces necesitamos saber cómo responde el sistema en tiempo, ya tanto en el estado transiente, transitorio, y en el estado estacionario vale decir cuando las entradas se sostienen en el tiempo. ¿Ok? Solamente para terminar esto, vamos a ponerle las leyendas y todo eso como lo habíamos visto antes, ¿cierto? Un poquito más bonito. Y para eso lo que normalmente uno hace es reciclar código. ¿Ya? Entonces vamos a copiar esto de aquí. Lo vamos a pegar acá. La única diferencia es que vamos a sacar eso. Y ahí quedó mucho más bonito. ¿Ok? Entonces si nosotros hiciéramos el publish ahora, va a incluir esto, ¿cierto? No sé si le puse PDF o no, pero espero que sí. Sí, generó el PDF y se dan cuenta que la última parte queda mucho más bien simulación circuito RLC de clases, y ahí sale, definimos parámetros del sistema, las matrices, todo el código, y después está el resultado de la simulación que tuvimos, bonita y todo lo demás. La gracia es que uno puede poner incluso ecuaciones, si saben LaTeX, pueden poner ecuaciones en LaTeX aquí, los pone como imágenes de muy mala resolución, pero sirve, ¿ya? Entonces cuando tiene que hacer un poco de desarrollo, funciona. Entonces yo les voy a subir a la página entonces el código que hicimos ahora, ¿ya? Vamos, y les voy a subir los videos que estoy grabando, ¿ok? Van a quedar disponibles dentro de la tarde o mañana, para que puedan acceder.